Pasen más adelantito si está más calentito aquí adelante que atrás. Aquí hace calor. Acá pasen para adelantito, hermano. Ya, mi hermana está mirando, si no, desde el sol. ¿Está grabando? Acomódense más adelantito porque los vamos a sentar más adelantito. ¿Ya? Acá hay dos asientos, aquí hay dos asientos. Acá hay dos asientitos. ¿Ah? Acá, bueno. Amén. Amén. Leámosla entre todos. Amén. Amén. ¿Ya? Nos vamos a ver un versículo, ¿ya? Ya, tómenlo, el que desee leer. Se llama la armadura de Dios, ¿ya? Comiencen a leer, que deseen leer, pues. Por lo demás, amigos, agradeceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las amenazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del espíritu, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos por los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Yo les voy a contar que esta no es mi Biblia. Y yo mi Biblia había preparado una palabra para traer. Más al salir, la Juanita me dice, ¿no va a llevar la Biblia que yo le pasé? Amén, le digo yo. ¿Ya? Y este es el mensaje que tiene el Señor para el día. ¿Ya? Porque en esta Biblia no había preparado el mensaje, y en este libro. Pero el Señor conoce la necesidad que hay en cada uno de ustedes. Para poder exhortarles esta palabra, para poder entender lo que Dios quiere hacer, yo no puedo llegar y hablarles sobre lo que ocurre al instrumento, ¿ya? El instrumento está preparado por Dios para ser instrumento, ¿ya? Pero el instrumento, como un niño, va creciendo en esto que es nuevo para él. Entonces, hay que darle conforme a la necesidad que tiene, es la medicina que hay que darle. ¿Me entienden? Entonces, yo no puedo ahora enseñarle lo que es grande cuando el instrumento ya está preparado al instrumento que está recién comenzando. A ver, por ejemplo,
yo a ustedes no los conocía. Pero, por ejemplo, el domingo descubrí que ya hay una hermana que tiene el don de sanidad y que hay una hermana que tiene el don de liberación. ¿Ya? Yo antes las veía a ustedes a todos danzar o profetizar, pero hoy ya se está notando cuál es el don en el cual van a trabajar. ¿Me entienden? Entonces, a la que tiene el don de liberación es diferente el trato, la enseñanza, el proceso que ella va a vivir a la hermana que va a ser instrumento para sanidad. Amén. Hay instrumentos que van a ser para profetizar, otros para levantar, otros para avivar. Y a medida de que se va manifestando el Espíritu de Dios, va a ir dando la claridad al Señor cuál es el don que van a tener que trabajar, porque no todos van a profetizar, Amén. ni no todos van a hacer, van a tener el don de liberación, ¿ya? Porque eso es conforme al proceso, al revestimiento, a la preparación de parte de Dios, porque Él no echa más carga de la que cada uno puede echar, ¿ya? Entonces, el Señor por su palabra, Él nos reviste de todas sus armaduras, de todas sus armaduras, ¿ya? Más, yo quisiera que en este día pudiéramos hablar de los procesos que han vivido, porque cuando se es pequeño, la alimentación para una guagua es la misma para todos, ¿me entienden? A medida que van creciendo, hay que irle cambiando la leche, ¿ya? Y al paso del tiempo ya se le va dando comida, ¿ya? Y primero se le da picadita y después molida o después pasa por la juguera y después el plato entero, ¿ya? Que ahí ya tiene dientecitos la guagua y empieza a mascar. Es igual en lo que es espiritual, ¿ya? Más yo quisiera en esta hora que conversáramos de los procesos. A veces hay procesos grandes que no se entienden, no se comprenden y no saben por qué le han venido las cosas, ¿ya? Entonces es bueno porque si no han pasado por proceso, después uno al otro se va a poder ayudar, ¿ya? Porque hay procesos que son fuertes, hay procesos que son muy fuertes, hay procesos en los cuales mi hermano necesita, aunque no ayuda, porque cada uno crece conforme a lo que Dios le va a dar y cada uno es preparado por Dios para algo especial. Recordemos que al ser instrumento en las manos de Dios, no hay nada en nosotros que no haga ya hacer instrumentos de Dios. No hay estudio, no hay ningún trabajo, no hay ninguna preparación conforme a la carne, pero sí conforme al Espíritu, ¿ya? Entonces esto no es como nosotros creemos, ¿ya? De repente el don para todo es lindo y todos se gozan porque es hermoso que la gloria de Dios le visite a uno, ¿ya? Pero al paso del tiempo ya el instrumento necesita corrección, ya al instrumento hay que encuadrarlo en lo que en sí va a ser su trabajo, ¿ya? Entonces eso cuesta, someterse, porque muchas veces se cree que el don es de uno y uno puede hacer o deshacer con ello, ¿ya? Muchas veces hay instrumentos que son instrumentos de sanidad y ellos piensan en poner una clínica en la casa y hacer sanidades. ¿Me entienden? Sacar provecho de lo que es de Dios, ¿ya? El don que se hace trabaja cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Aleluya, santo su nombre. Es muy delicado, mis hermanas, es muy delicado, como yo les decía, de que no debían de orar los instrumentos solo, sin que hubiera una cabeza, porque eso lleva a turbación. El enemigo de eso se toma
para turbar y quitar la claridad que tiene el instrumento. Entonces los instrumentos solo no deben orar porque es para confusión. ¿Por qué? Porque cada instrumento quiere ser grande en las manos del Señor, porque viene el poder de Dios a uno. Pero más allá, no hay quien administre eso. Y si son pequeños, ¿a qué los va a llevar el enemigo? A errores. Y los errores en el Señor se pagan. ¿Por qué se pagan? Porque Dios quiere que seamos un don, trabajemos el don en perfección, porque Él es perfecto. Así como Dios nos pide santidad, así como Dios nos pide que seamos rectos en nuestra manera de vivir, así también quiere el Señor que seamos rectos en el trabajar el don de Dios. Porque el don es de Dios, no es nuestro, como les decía. Y para eso uno tiene que saber que el don se trabaja cuando Dios quiere, no cuando los demás quieren. Ahora, si el pastor, la pastora, ya llama a un instrumento a trabajar, ella debe obedecer a los que están por cabeza. ¿Me entiende? Porque hay una cabeza que lo está mandando a trabajar. Ya no paga el instrumento si no es de Dios el trabajo que va a hacer, sino que lo paga quien ha mandado. ¿Me entiendes? Entonces ahí es entre quien manda y Dios. ¿Me entiendes? Pero el instrumento no puede ir si una hermana le dice, vamos para que me unja a esta persona. Vamos a hacer esta visita y ungimos a nuestra hermana. Porque esos trabajos son dirigidos por quien está por delante. ¿Me entiendes? Porque eso, a la presencia de Dios, no hay ganancia en nosotros. Porque Dios no nos ha mandado a hacer eso. Y si hacemos una sanidad, hacemos algún trabajo espiritual, ese trabajo tiene un pago. ¿Ya? Y, por ejemplo, la hermana que tiene el don de sanidad, si la llevan a hacer una sanidad y no es de Dios, la persona que sabe que el instrumento es de Dios va a recibir la sanidad. Pero esa sanidad la tiene que pagar el instrumento. ¿Cuánto vale una operación en un hospital? Ese precio lo tiene que pagar el instrumento si va sin la autorización de la cabeza. Y todo trabajo que se hace que no mande el Señor tiene su precio. Más si el Señor manda hacer el trabajo se hace, ya hay bendición, pero el instrumento también recibe bendición, porque el don, entre más se trabaja, más se va puliendo. ¿Por qué? Porque somos instrumentos del Señor. Las piedras estas están en bruto. Y a medida que se va puliendo, trabajando el don, se va perfeccionando. ¿Se acuerdan que la clase pasada les decía yo que había que ir perfeccionando el don? Poco a poco se perfeccionaba. Amén. Es igual que una cocinera. Uno no sabe cocinar, pero entre más cocina, se va perfeccionando. ¿Ya? El instrumento, entre más se perfecciona, va a ser más claro para trabajar, se va a demorar menos en hacer el trabajo, ¿ya? Va a ser prudente, con sabiduría, cosa que guste el trabajo del instrumento. ¿Por qué? Porque el trabajo lo está haciendo el Señor. ¿Me entienden? Entonces, solamente se presta de buena voluntad para que el Espíritu de Dios pueda moverse en este cuerpo, ¿ya? Como en cada uno de los instrumentos que el Señor ocupa, ¿ya? Entonces, ahí vemos que todo tiene su tiempo, ¿ya? El Señor de primera entrega el don, pero ya después empieza a perfeccionar el don en la persona, hacerlo crecer en claridad, ¿ya? En operaciones sencillas, pero después también hace operaciones grandes el Señor, ¿ya? Entonces para eso hay como un escalafón, y para eso el instrumento entra en proceso, entra en prueba, ¿ya? En aflicciones,
ya en dolor muchas veces, porque es igual que al podar un arbolito, ¿ya? Uno corta una rama de un arbolito y del arbolito cae la savia, como que llorara porque le han cortado un pedacito de rama, ¿ya? Así también cuando a nosotros el Señor nos poda, también lloramos porque nos ha sacado algo de que hemos nacido con ello, porque nacimos en pecado. ¿Me entiendes? Entonces, eso muchas veces cuando nos poda el Señor, también viene dolor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toma problemas, toma dificultades, toma enfermedades, vienen a unos problemas que nunca ha tenido, ¿ya? Entonces, es porque el Señor quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, entramos en proceso. Y el instrumento para crecer va de proceso en proceso. Porque de la única manera que Dios nos prepara, es Dios nos pule, ¿ya? Y muchas veces nos pule los unos con los otros. Porque tanto uno como el otro necesita ya que nos rocemos. ¿Para qué? Para que en el roce salga la aspereza, salga el callito que nos estaba ya saliendo al ladito, ¿ya? Y Dios nos quiere pulidito. ¿Me entiende? Entonces eso Dios lo quiere sacar. Y muchas veces nos rozamos los hermanos el uno al otro, ¿ya? En problemas que son tonteras a veces, pero nos enojamos, ¿ya? Un roce, nos adolecemos, nos sentimos, ¿ya? Pero todo eso va en la preparación que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es bueno porque de esta manera vamos creciendo. Es la única manera que toma el Señor, porque si a uno nos dijera el Señor ya, prepárate tú que te voy a ocupar como instrumento, ¿qué podría hacer usted? No se va a poder usted podar, no se va a poder usted abonar como un arbolito, ¿ya? Porque para eso no es solo la oración y el ayuno, ¿ya? Porque eso es por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y eso viene solamente de parte de Dios. Nadie puede ir a un almacén a comprar esto. Por mucho que lo anhele, solamente por medio de la oración lo puede alcanzar, porque ahí está el encuentro para con Dios, ¿ya? Por eso que la misma palabra nos enseña que debemos ser sabios para pedir, porque a veces pedimos y pedimos mal, y ahí es donde nosotros mismos nos quemamos, porque todo lo espiritual con la oración y la palabra de Dios se alimenta. Con la palabra de Dios, porque ella es la que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Por las promesas que hay dentro de la palabra de Dios, es el que el instrumento se afirma en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno, cuando estamos dentro de la iglesia, estamos protegidos porque están clamando por nosotros, ¿ya? Pero muchas veces el instrumento está solo en la casa y solo tiene que defenderse, ¿ya? Nosotros muchas veces hemos ido a hogares en los cuales hay espíritus hechiceros y los sacamos del hogar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que ese espíritu nos sigue en los hogares de nosotros, ¿ya? Nosotros estamos preparadas ya para hacer esos trabajos, pero no los de la casa. Entonces son atormentados nuestros esposos o nuestros hijos, ¿ya? Porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere? ¿Ya? Está enojado porque los hemos ido a sacar de un hogar. Entonces se van ¿contra quién? Contra los que lo han sacado. Por eso también hay que tener cuidado cuando uno viene a la iglesia y hay liberaciones, porque el enemigo uno lo echa afuera, pero al lado afuera, si uno no se apercibe, eso mismo lo toma y lo lleva a uno. ¿Me entiendes? Son cosas muy delicadas, que al hablarla tal vez sea como un cuento para ustedes, pero es la realidad. Es la realidad. Por eso la palabra nos dice de que tenemos que estar con la armadura que Dios da, porque de esa manera el enemigo, aunque se vaya a nosotros, todo lo que nos quiera hacer el enemigo va a rebotar en nuestras vidas.